Muy buenas tardes. Es un placer reunirnos este día para poder conmemorar la celebración de un día en una especialidad muy querida y también muy reconocida como es el Día del Médico Internista. Podemos empezar preguntándonos qué es la medicina interna, quién es el médico internista. Y si nosotros nos vamos a la literatura médica, porque así es como trabajamos siempre con evidencia científica, podemos encontrar varias definiciones y desde diversos puntos de vista, que incluso son halagadoras. El médico internista es el médico que se trata de ver toda la atención integral del paciente adulto. Es el médico experto en hacer diagnósticos elaborados y complejos. Es el médico que es capaz, con sus destrezas y su conocimiento científico, de internarse en el cuerpo de un paciente para poder ayudarlo en su problema de salud. Y resulta todavía más halagador cuando dice que el médico internista es capaz de generar admiración por su análisis o por su profundidad en su elaboración diagnóstica. Y resulta todavía más aún halagador decir que el médico internista es el médico que está al inicio, en la primera línea y en la última línea o la línea final de la batalla contra las enfermedades. Es así como vamos a dar inicio a esta mesa redonda, para lo cual hemos convocado a importantes representantes de diversos sectores de nuestro sistema de salud. Yo, como representante del Comité de Educación Médica Continua, también con mucho orgullo médico especialista en medicina interna, esperamos en esta tarde responder a interrogantes básicas, como por ejemplo, cuál es la situación del médico internista desde el punto de vista de nuestros panelistas, qué problemática identifican ellos también desde sus ámbitos de trabajo y probables soluciones que podríamos plantear para concluir. Finalmente presentaríamos cuál es el futuro de nuestra especialidad. De este modo voy a dar paso a la doctora Frida González, decana del Colegio Regional 3 de Lima, para que nos pueda dar la bienvenida y la inauguración de este evento. Nosotros como Consejo Regional 3 Lima tenemos un fin importante: velar por el acto médico y velar por el código de ética y deontología. Y otro de los fines importantes es velar por la educación médica continua. Y esto es a lo donde debemos nosotros apuntar en el caso del día especial, que es el Día del Médico Internista. Hoy día debemos hacer un enfoque muy importante en la cual la población tiene que tener conocimiento de cuál es la labor que desempeñan nuestros médicos internistas, porque hoy en día luchamos mucho por el ejercicio ilegal de la medicina, luchamos mucho por el intrusismo, y creo que por falta de conocimiento, que es labor importante que tiene el Colegio Médico, en este caso el Consejo Regional 3 Lima. Estamos acá con toda la plana docente, con el doctor presidente de la Sociedad de la Medicina Interna, el doctor Carlos Contreras, y toda la plana docente. Hay médicos de universidades, hay diversidad de profesionales que nos van a dar un enfoque realmente de lo importante y el rol que tiene el médico internista. Nuevamente, como dijo la doctora Bendezú, ven el inicio y ven el fin de la evolución natural de una enfermedad. Los felicito por esta iniciativa, doctor Cristian, que es usted el presidente del Comité Científico del Consejo Regional 3 Lima, y creo que va a ser una mesa de mucho provecho, y con esto pues damos inicio a esta inauguración de esta mesa redonda, y espero para todos los oyentes que nos ven, que nos escuchan, tener mucho cuidado cuando uno elige a nuestros médicos internistas, que tienen prácticamente un bagaje completo de la medicina interna, del interior del organismo de cada paciente. Y esto es lo que debemos nosotros transmitir tanto a nuestros médicos jóvenes y a toda la población. Damos por inaugurado esta mesa redonda y mis felicitaciones, estimados doctores. Respecto a la primera pregunta,
yo quiero enfatizar que la medicina interna nace allá por el año de 1892, en Alemania, donde se desarrolla el primer congreso de medicina interna. Ya unos años más adelante, en 1910, le sigue Bélgica. En 1930, el American College of Physicians lanza la especialidad de medicina interna, promocionando con un lema que es: el internista es el médico del adulto, ¿no? Del paciente adulto. En 1930 ya España comienza a formar médicos internistas, ¿no? Y el 50, 60, la década del 50 y 60 ya se generaliza a nivel de Latinoamérica. Entonces, el posicionamiento y el liderazgo del médico internista, yo diría que en los 2/3 del siglo XX es muy distinguida porque es el médico líder del equipo de salud, es el clínico por excelencia, de manera que el posicionamiento del médico internista en esas 2/3 del siglo XX pues era muy alto la consideración del médico internista. Pero después sufre, a medida que se forman las subespecialidades por la división del trabajo, todo evoluciona, y el internista gradualmente va pasando, digamos, bajando su posicionamiento y liderazgo, ¿no? Y ya en estos últimos, en el último tercio del siglo XX, nuevamente la especialidad de medicina interna va gradualmente ganando esa posición que tuvo en un inicio, ¿no? Si bien es cierto, el internista es poco conocido en la población, ¿no? Si nosotros preguntamos a determinadas personas de nuestra población, profesionales y no profesionales, de cada 10, solo 2 saben qué trata y qué diagnostica el internista. Entonces, esa situación nos pone en un problema, nos plantea un problema de difundir nuestra especialidad, ¿no? En la población general. Y eso no solo ocurre aquí en el Perú, sino en todo el mundo. Yo tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos y me entrevisté. ¿Qué especialidad tiene? Soy médico internista. Ah, ya, médico interno, ¿no? O sea, frecuentemente es confundido como un interno de medicina o como un médico general. A pesar de que ya Osler, en su época, él diferenciaba ya el médico general y al médico distinguido, le decía al médico internista, por su profundo conocimiento que tenía tanto en el diagnóstico como la terapéutica del paciente adulto, ¿no? Entonces, el otro aspecto que quiero yo enfatizar es de que el término, el lema que lanzó el American College of Physicians por la década del 30, ya ha quedado corto, porque acá estamos con los colegas internistas, sabemos que hay un grupo etario que los pediatras no lo tratan, que es el grupo de los púberes y de los adolescentes. Entonces, nosotros los médicos internistas, en los hospitales y en la consulta ambulatoria, tenemos que hacernos responsables de ese grupo. Y hoy en día, a medida que la población envejece, la población geriátrica aumenta y la cantidad de geriatras no se abastece en nuestro país. De manera que el internista nuevamente pone el hombro tratando esos pacientes de la tercera edad. Entonces yo creo que más o menos ahí es un enfoque de la situación actual y la labor del médico internista. Podemos dejar algunos aspectos para la segunda ronda de preguntas. Gracias. A ver, ¿cómo? A ver, otro. Gracias. Buenas tardes con todos. Primero agradecer a la doctora Alejandra, quien tuve yo el honor de ser su residente, y estar reunido hoy día con ella y con todos ustedes, doctores. Y ya el doctor ha hecho, creo, el resumen de
de cómo fue la medicina interna, ¿no? Entonces, si nos decimos la situación actual del médico internista en el país, habría que agregar, creo que, unos detalles más, ¿no? Yo lo podría resumir que tenemos mucha carga laboral, de que no somos bien remunerados, en conclusión, somos infravalorados. Y eso viene a lo que decía el doctor, ¿no? Ya en el 80, ahí cuando William Orr, nuestro padre de la medicina interna, ¿no? Dividió la medicina, la quirúrgica y la médica. La medicina interna tuvo un auge grandísimo. Y como dijo el doctor, luego las divisiones en especialidades y luego las superespecialidades. Y ahora que estamos en la medicina de precisión y ahora con la inteligencia artificial, cada vez nuestro rol protagónico lo hemos ido perdiendo. Yo lo veo así, ¿no? Entonces el campo o el lugar que ostentábamos lo hemos perdido, ¿no? Y en algunos centros, y podemos ver que básicamente la labor de muchos internistas se dedica básicamente a responder a las evaluaciones que dicen determinadas especialidades, ¿no? Y no tomamos el rol protagónico que deberíamos tener, ¿no? Y esto tiene varias causas, tanto externas como internas. O sea, externas porque la analizaremos más adelante, internas por la de nosotros mismos, ¿no? Nosotros, ¿qué hemos hecho para que nuestra especialidad siga donde debería estar, ¿no? Porque nosotros somos el personal más costo efectivo que hay en un establecimiento de salud, tanto de primer y sobre todo de nivel 3.1, de nivel superior, ¿no? Donde nosotros somos los que deberíamos guiar toda la evaluación integral del paciente adulto, ¿no? Y yo siento de que eso lo hemos perdido y cada vez lo estamos perdiendo más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que actualmente vivimos los internistas en nuestro país? Que estamos siendo infravalorados y que hemos perdido el lugar que nos corresponde, ¿no? Y por una serie de problemas que lo analizaremos más adelante. Eso es lo que quería decir. Bueno, muchas gracias a la doctora Alejandra Bendezú por su invitación a esta mesa redonda. Para mí es un honor conversar de esta situación, ¿no? Ya para ir al problema, yo veo que el internista como número uno está infravalorado. Pero eso es culpa, es responsabilidad de nosotros, porque nosotros no nos marketeamos, no nos valoramos realmente. Porque, por ejemplo, yo le voy a contar dos cosas chiquitas. En mi hospital todo el mundo me busca para atenderles a sus familiares y nunca me dicen cuánto es doctor. Y yo nunca tampoco le digo que me pague, ¿no? Entonces un poco ahí está metido la vocación de algunos médicos, pero hace poco tuve un familiar psiquiatra, pero un problema psiquiátrico, y un doctor de Almenara me cobraba 500 soles por consulta y lo tenía que pagar. Entonces no nos posicionamos, digamos, o sea, ellos no ven la validez de nuestro trabajo. Y tanto es que, por ejemplo, otra anécdota chiquita es cuando yo trabajaba en Cañete, o mejor dicho, recordemos lo que pasó en el año 2000. Le dieron el mejor médico del Perú a un doctor que hacía de la Almenara, que hacía trasplante de dedito. O sea, se seccionaba, pero lo cosía, no el trasplante, sino lo cosía y funcionaba. Entonces le dieron, la prensa le dio el mejor médico del siglo, ¿eh? Y sin embargo yo me quedé picón porque decía, yo salvo a un paciente cetoacidótico, no solamente estoy salvando el dedo, lo estoy salvando los 10 dedos, estoy salvando su riñón, estoy salvando su cerebro. Entonces no nos valoramos porque nosotros no hablamos mucho de nuestros logros, quizás no publicamos y todo eso. Otra cosa que he visto es que a pesar de que el médico internista hay en buena cantidad, porque somos casi 2.200, pero en muchos sitios faltan. Y últimamente he visto que, por ejemplo, las universidades o de salud están dando pocas vacantes en medicina interna, a pesar que faltan. Y sin embargo, yo estuve muy contento porque medicina interna en la pandemia supo salir adelante en UCI, en provincias era el que manejaba ventiladores,
Bueno, y lo enfrentó, los infectó, los neumólogos que deberían estar al frente de la batalla no estaban. Entonces, y eso me dio mucho orgullo, ¿no? Que eso sea así. Y la otra cosa es que, y ya para terminar mi exposición, es que el médico internista también un poco que se ha deshumanizado. Veo así, porque veo a mis colegas, a los jóvenes, no tienen tanta esa pasión de querer salvar al paciente. Lo atienden nomás, como sea. ¿Y qué pasa? Que como consecuencia de la pandemia, estos chicos están en 2, 3 trabajos, incluso siendo residentes. ¿Por qué? Porque ha habido una gran demanda, entonces les cae pues un buen billete, ¿no? Porque imagínense, en varios sitios durante la pandemia han pagado muy bien. Y ahora lo veo a los chicos con su departamento, su carrito, pero van a donde van, cumplen y se van. Entonces, eso ha sido un problema que ojalá sea pasajero y que... Porque nosotros, por ejemplo, ya recién a los 40, 50 años teníamos acceso a un departamento, así. Bien por ellos, pero se ha descuidado la parte humana, la parte clínica, el diagnóstico rápido. Y el último problema que veo, doctores, es que en los hospitales, por ejemplo, en mi hospital Almenara, por ejemplo, yo veo que el rol más importante del internista, que es el de hacer el razonamiento clínico, cuadrar el caso y decir, es esto, que nadie lo va a hacer, ni inteligencia artificial, ni robots, nadie, nunca creo lo van a hacer. Por eso siempre es el futuro del médico internista. No lo hacen. Entonces, ¿qué pasa? Llegan, por ejemplo, en emergencia, pasan visita y de mí, dejan la flechita y nadie toma decisiones. El paciente está ahí 2, 3 días, 5 días, 7 días y nadie mueve el hospital. Entonces hay un atoro ahí en la entrada, ¿no? Entonces el médico internista está perdiendo, creo, un poco su arma más importante, que es el razonamiento clínico. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, agradecer por la invitación. También en un inicio, ¿no? Se ve que siempre la medicina interna siempre ha sido el líder, siempre en todo momento, ¿no? Que lamentablemente esto poco a poco hemos estado subestimando, no solamente nosotros como personas, sino también el Estado en sí y todo el personal que está a nuestro alrededor, y no, ya que justo como lo mencionaban, ¿no? Muchas personas confunden lo que es medicina interna con un médico general, cosa que no es así. También hay que tener en cuenta que tenemos muchos factores, tanto internos como externos, ¿no? Como lo mencionaba, ahorita en la actualidad se ve prácticamente producción y no ese humanismo que está en sí en un médico internista, ya que es de verdad, es satisfactorio ver cómo un paciente con su enfermedad lo sacamos adelante, si es posible lo curamos o lo aliviamos. Y ese agradecimiento que nos da estos pacientes es una satisfacción que una persona actualmente solamente estamos viendo la parte económica y lamentablemente tienden mucha visión a conseguir más dinero, más solución económica en poco tiempo, como son de repente las áreas quirúrgicas, ¿no? Ese es uno de los problemas que estamos ahorita teniendo en medicina interna. Y lo que nosotros deberíamos de tratar es de otra vez volver a ser el líder que siempre hemos sido y mantener esa posición. Gracias. Lamentablemente deberíamos decir que estamos infravalorados por nosotros mismos y en parte por lo que estamos rodeados, que uno de los tantos factores podría ser la parte de la docencia. Hemos visto que según la página oficial de CONAREME ha habido menos vacantes para medicina interna, y no solo menos vacantes, sino menos postulantes. Y también, a su vez, que postulan menos ingresan, porque las plazas se quedan vacías, ¿no? Entonces,
de verdad creo que uno de los objetivos de hacer esta mesa redonda fue identificar eso y para más adelante tal vez organizar alguna reunión justo con esas otras instituciones o representantes que puedan analizar qué es lo que está pasando desde, por ejemplo, este nivel en CONAREME, ¿no? Eso sería una primera conclusión, pero definitivamente parte de nosotros. Entonces, alguna vez en alguna conferencia he escuchado que basta con que una persona haga el trabajo, luego eso se puede difundir. O sea, todavía debemos de seguir adelante reposicionándonos, ¿no? Muy bien, entonces vamos por favor con la siguiente pregunta. En algunos años la especialidad de medicina interna era muy peleada, muy peleadísima, y después bajó. En algunos otros años nuevamente se convirtió en peleadísima. O sea, nosotros tenemos que analizar por qué está pasando esto, ¿no? Uno puede ser la remuneración, que en realidad no es muy rentable, digamos así, la medicina interna, ¿no? A pesar de que conocemos profundamente la patología, los órganos y sistemas, la comorbilidad, la polimedicación, ¿no? Entonces, eso habría que analizar muy, muy profundamente. El segundo aspecto, yo pienso que se está deshumanizando el médico internista. Y no solo el médico internista, sino todas las especialidades médicas, debido a los avances de la tecnología, lo que dijo el doctor, que a veces nos exigen mucha productividad, ¿no? Vemos a los pacientes muy rápidamente, superficialmente, de manera que la medicina, la esencia de la medicina clínica se está perdiendo en el internista. Y está en nosotros, que somos docentes de universidades, conservar, preservar, enseñar para que nuestros alumnos sigan esa esencia de la semiología, de la unidad clínica, ¿no? De la construcción de síndromes. Ese es un aspecto. El siguiente aspecto, quiero enfatizar lo que es, no sé si llamarlo intrusismo, o tal vez por necesidad pueda ocurrir lo que voy a mencionar. En algunas clínicas privadas yo he visto, por ejemplo, que el médico general pasa como médico internista. O sea, atiende con una placa donde dice medicina interna, entonces sin tener las competencias del médico internista. Por otro lado, hay médicos integrales o de familia que también pasan por medicina interna, de manera que eso habría que ver cómo frenamos o cómo nosotros podemos solucionar ese problema. Con la ayuda del colegio médico tal vez podamos, ¿no? Intervenir en ese aspecto, ¿no? Bueno, la deshumanización, lo que es la infravaloración del médico internista y lo que es el aspecto del intrusismo, ¿no? Yo quería enfatizar en esos 3 puntos. Probablemente los colegas toquen otros temas de los problemas de la especialidad, ¿no? Doctor, ¿y usted podría plantear algunas soluciones o de repente algún camino para tratar de resolver eso que usted plantea como problema? Claro, definitivamente lo que es la deshumanización está en nuestras manos, está en nuestras autoridades, está en nuestras universidades, ¿no? Formar. Hoy en día, por ejemplo, el doctor Poma también es profesor de la misma universidad que yo trabajo. Vemos que los alumnos, la mentalidad del alumno ha cambiado enormemente. Antes nos rogaban para ir a una guardia, yo trabajo en la emergencia, nos rogaban, doctor, ¿puede ir a su guardia? Hoy en día nosotros le decimos, ven a la guardia. Dice, no, doctor, domingo yo no puedo ir a la guardia. Feriado no puedo ir a la guardia. Entonces, todo esa mentalidad del estudiante de medicina actual tenemos que cambiarla. Yo pienso que también tiene que ver la proliferación de facultades de medicina. Tenemos más de 60 universidades en el país, de facultades de medicina, más de 60 facultades de medicina. De manera que a veces el filtro es cada vez es menos exigente, ¿no? Tal vez por ahí haya una solución. Yo pienso, a diferencia del doctor Poma que decía hay que ampliar
las plazas para medicina interna, yo pienso en reducirlas más bien. O sea, tenemos que tener esa posición que teníamos antes. Si abrimos el abanico, yo creo que el filtro se baja y luego vienen subsecuentemente los problemas que estamos mencionando, ¿no? Eso respecto a lo que es la deshumanización. La infravaloración, como decía el colega que nos antecedió la palabra, depende de nosotros. Tenemos que, muchas veces somos muy nobles, muy humildes, atendemos los pacientes, como dice el doctor, gratis, pero no nos marketeamos como el cardiólogo, como el gastroenterólogo, ¿no? Como el neumólogo. Y entonces ahí tendríamos que, por diversos aspectos, campañas televisivas, radiales, el colegio médico, instituciones médicas, tenemos que reposicionar a nuestra especialidad. Tenemos que hacerla una especialidad muy cotizada, como era antes en sus inicios, ¿no? Muy importante, porque es la madre de todas las subespecialidades, y no solo importante, sino yo diría necesario. La medicina interna es necesaria. ¿Nos imaginamos qué sería un hospital sin internistas? Un caos. Porque ya nosotros lo hemos probado en el hospital, le hemos dado a los gastroenterólogos su sala de hospitalización. No funcionó. Regresamos a las salas donde nosotros lideramos la visita, ¿no? Nuevamente, ¿qué serían las facultades de medicina sin internistas? Fundamentalmente para la docencia en fisiología, patología, semiología, ¿no? Entonces, yo digo que la especialidad es muy importante y necesaria para recuperar la población y el bienestar de nuestra población. Así que por ahí algunas posibilidades de mejora, ¿no? se puede implementar para poder salir de esta problemática, ¿no? Gracias, doctor. Con soluciones. Bien, como había dicho al inicio, yo veo los problemas que estamos pasando actualmente de dos tipos, los externos como los internos. Y acá vienen algunos problemas que abarca todo el sistema de salud y algunos en los particulares, por ejemplo yo que soy del Ministerio de Salud, porque es salud, las Fuerzas Armadas, policiales, y cada uno tiene su diferente tipo de problemas muy particulares, ¿no? Pero el primer problema externo que tenemos es la política de salud. O sea, la política de salud no está dirigida, no está orientada a decir que los pacientes tienen prioridad, tienen que atenderse. Si nosotros atendemos desde la prevención primaria, el Estado va a ahorrar miles de soles y ese paciente va a ser económicamente activo. No hay esa política. Y estamos en un sistema donde el Estado no gasta en sector público, no ve la salud como una inversión a futuro. Y eso nos afecta a todos. Entonces ese es el primer problema que tenemos. El otro es cada sistema de salud. Otros países tienen un solo sistema de salud. Nosotros somos bien fraccionados, ¿no? Y cada sistema de salud, el Ministerio de Salud tiene sus problemas. ¿Y cuáles son nuestros problemas? La infraestructura, la falta de equipos, la falta de personal. O sea, y ese problema lo reclamamos por años. Mi hospital, nivel 3.1, referencia del sur, no podemos hacer panel reumatológico básico. No tengo ANA, no tengo ANCA, no tengo perfil SAF y tengo una gran cantidad de pacientes lúpicos. Y ese paciente que de nuestro sistema de salud, que son los pacientes extrema pobreza y pobreza, ¿no? Tienen que con penurias poder hacer su examen. Entonces, ese es un problema grande que tenemos. No hacemos prevención primaria, ¿no? Entonces tenemos esos problemas. Los otros problemas que vemos es la gran saturación de pacientes, ¿no? Que viene como consecuencia de lo que ha aumentado la esperanza de vida en nuestro país, ¿no? Y nuestro sistema de salud, todos ya colapsaron. Ya colapsaron. La cantidad de pacientes que tenemos que ver es inmensa. Mi hospital tiene una particularidad, que nosotros que somos internistas
servicio de medicina interna, hacemos guardia en emergencia. La cantidad de pacientes que vemos en los últimos años es tremenda. Y creo que en el Almenara también una gran cantidad de pacientes, en el Revalea, todos están pacientes para hospitalizar en camillas, en silla de ruedas, porque estamos colapsados. Y los problemas intrínsecos, y lo otro, lo que ya estaban diciendo los colegas, ¿no? La población, ¿cómo nos ve? No nos ve, no sabe qué es medicina interna, ¿no? Hasta muchos profesionales de salud no saben lo que es medicina interna. Y acá quiero agregar un estudio bien interesante que se hizo en las décadas de 90, en la cual en varios estados de Estados Unidos hicieron unas encuestas a la población para ver qué conocimiento tenían de medicina, de la especialidad de medicina interna. Y como dijo el doctor, nos confundían como internos de medicina, como médicos generales o como médicos de familia. Y se replicó un estudio bien interesante acá que se hizo en el Hospital Revalea, en el Hospital Loaiza y en una clínica privada. Y solo los pacientes del Hospital Revalea fueron los que más entendieron que es un médico internista. ¿En cuánto? 12,9%. ¿Qué quiere decir? Que de 100, solo 13 saben que es medicina interna. Somos infravalorados, no solamente por nosotros, sino porque el Estado o nuestras comunidades médicas científicas no nos han dado el valor que deberíamos. Quien maneja, quien dirige, como dijo el doctor, el hospital es el internista. Ok, tengo un paciente con pluripatología, el cardiólogo va a ver su parte, el neurólogo su parte, el etc., pero que lo va a integrar y va a tomar sobre todo las decisiones, somos nosotros. Y lo otro, los problemas internos son de nosotros mismos. Y como ya han dicho los autores, yo me acuerdo muy bien que antes veíamos al internista, no, el doctor sabe, hay que estar ahí con él. Ahora, ¿por qué? Porque teníamos el respeto académico. Ahora nuestro nivel académico, y es doloroso, pero es honesto, ha bajado bastante por nosotros mismos, ¿cierto? Los exámenes de residencia, yo no estoy de acuerdo con que se pongan dos opciones. ¿Qué es lo que pasa? Muchos chicos que hacen medicina interna no fue a la especialidad que postularon, fue su segunda opción, pero como por X problemas que este postulante debe tener económicos, no quiere seguir años sin hacer su residencia, hace medicina interna. Conozco residentes que querían postular a traumato, oftalmo, y terminan en medicina interna. O sea, es muy incongruente, muy extremo. Cardiología, neuro, lo puedo entender, ¿no? Pero sí, entonces, medicina interna ha perdido. Y nosotros mismos no nos estamos actualizando, no hacemos investigación. ¿Y qué podemos hacer ante esto? Bueno, el primer problema, el problema de la política de salud, creo que si alguien de nosotros no es presidente o ministro de Economía, no lo vamos a solucionar. Y eso está un poco complicado. Entonces, nosotros necesitamos soluciones rápidas y creativas. Entonces, yo siempre le pongo a mis residentes este ejemplo, ¿no? Viene un paciente con anemia y le quiere pedir todo el perfil de anemia para anemia ferropénica. Yo le digo, escógeme uno, el que tenga mayor rendimiento diagnóstico, el que tenga la mejor sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo. O sea, tú tienes 10 soles, aprende a comer con 10 soles, no quieras comer con 50 soles. Tenemos que ser creativos. Y yo lo que propongo, una de las cosas es, y va para todos, ¿por qué? Viene el paciente con dolor abdominal, pasa medicina, no pasa cirugía, el cirujano viene, no lo quiere operar, pide una tomografía, cuando tiene Marburg de Bloomberg, el paciente se complica. Tenemos un paciente con una patología neuroquirúrgica, viene el neurocirujano, pide, no sé, una angioresonancia. Entonces nos limita mucho. ¿Cómo podemos solucionar los problemas con guías de práctica clínica? Yo estoy convencido de esto. Pero ¿cómo? No la americana, no la europea, sino guías de práctica clínica para nuestra realidad, como las colombianas, chilenas, que se pueden acercar más a nuestra realidad. Y lo otro, hacer guías de práctica clínica para nosotros. Yo no entiendo por qué cada hospital tiene su guía de práctica clínica. Y yo me pregunto, ¿la neumonía que hay en el Agustino es diferente de la neumonía de Comas, que la de Loreto,
es diferente la neumonía, deberíamos llamar a las personas capacitadas, epidemiólogos clínicos, y hacer guías nacionales. ¿Con eso qué nos vamos a ahorrar? Primero, vamos a saber, ese paciente que viene por dolor abdominal, ¿dónde debe ingresar? Primero que ingrese a cirugía. El cirujano hace el diagnóstico clínico, ya no pasa a medicina. Me ahorro tiempo, me ahorro complicaciones, me ahorro dinero para el hospital. Y eso debe ser guías nacionales, que nos va a llevar años, correcto, pero va a ser una solución para nuestra realidad, a bajo costo, y yo creo que sí va a ser efectiva. De nuestra parte, ¿qué tenemos? Creo que tanto nuestros hospitales o establecimientos de salud como la Sociedad Peruana, el Colegio Médico, debe dar becas quizás para hacer maestrías en epidemiología clínica. E-Salud tiene su instituto, que es el IETSI, ¿no? Donde hace sus guías de práctica clínica y ve costos. Perfecto, me parece muy bien. También lo debería tener las instituciones como el Ministerio de Salud. O sea, haciendo guías de práctica clínica. ¿No? Y lo otro es dando becas, ¿para qué? Para que el personal, nosotros los internistas, nos capacitemos, hagamos maestría, hagamos investigación. Solo así podemos volver a tener el liderazgo que teníamos antes, porque debemos tenerlo. Cada vez hay más superespecializaciones, nuevos tratamientos, ¿no? Pero quien debe guiarlo somos nosotros. Bien, a mí me parece que, para no repetir los temas, me parece que hay un problema de vocación también. Como muy decía el doctor Camarena, decía Contreras, me decía que, lógico, ahorita hay chicos que no quieren estudiar medicina, por ejemplo. Entonces se quedan vacantes, entonces no hay la vocación de antes, ¿no? Y también yo diría un poquito que ya no hay grandes maestros de medicina interna, ¿no? Como estaba el doctor Carcelén, estaba Benjamín Alalé, muchos, el doctor Lanfranco, muchos que eran como, digamos, eran como guías, uno los imitaba, ¿no? El doctor Subauste, muchos nombres me acuerdo, ¿no? Entonces, el doctor Jorge Casa, por ejemplo, eran líderes en realidad de su grupo, y tenían su grupo, su gente también. Entonces, yo me acuerdo mucho que yo empecé así, por ejemplo. Lo seguía al doctor Carcelén, al doctor Casas, por donde sea, terminé haciendo el internado con el doctor Subauste en el Loaiza. Entonces ahí ya no les encuentro el gusto de los chicos de hacer un diagnóstico. Más que todo están viendo la hora o cuántos pacientes le faltan. Entonces, me acuerdo que en medicina hacer el diagnóstico era una cosa muy, muy importante, ¿no? Que uno sentía una gran satisfacción de ayudar al paciente. Y la otra cosa, que también hacer el diagnóstico, pero rápido, sabiendo pedir pruebas adecuadas, digamos, pruebas las más específicas, las que tengan más sensibilidad, más especificidad, pero sin gastar mucho, porque ahorita todas las especialidades están con que piden análisis, piden resonancias, tomografías, entonces la medicina se ha encarecido mucho. Y el otro problema que también no escapa a medicina interna es en relación a los juicios, a las demandas, ¿no? Entonces, por eso quizás practican una medicina a la defensiva. ¿Cómo sería la solución de esto, no? La verdad lo veo difícil, ¿no? Que nuevamente nazca la vocación, que no lo veo imposible, pero quizás como promocionar más. Quizás ahí tiene que ver mucho los profesores de las universidades, ¿no? Para que motiven a los alumnos a seguirla, o el ejemplo, nosotros como médicos, darles un buen ejemplo, ¿no? Y ser éticos. En relación a eso, he visto que la mayoría, casi todos los médicos internistas sí son muy éticos, no hacen faltas éticas, eso es bueno. En relación he visto que también hay los chicos, como están trabajando en 2, 3 sitios, tienen como un burnout, ¿no? O sea, tan cansados, tan quemados. Eso yo no veía antes, por ejemplo, ahora los veo. Pero los chicos prefieren trabajar en 2, 3 sitios. Eso se va a ver a la larga, este problema, ¿no? Que van a terminar descuidando a su familia, a su esposa, a sus hijos,
Y se ve también un envejecimiento prematuro de los chicos, ¿no? O sea, de los internistas. Al poco tiempo ya se les ve ya desgastados, porque se van de un trabajo a otro trabajo. Entonces, ahora eso, una solución sería pues económica, ¿no? Del gobierno, o que tenga mejores sueldos o algo así, ¿no? Eso sería todo. Actualmente nos encontramos desarrollando cuál es la problemática que tiene la especialidad de medicina interna dentro del ámbito de cada uno de nuestros panelistas. Y bueno, ya hemos tenido la participación del doctor Contreras, del doctor Palacios, del doctor Poma y a continuación la doctora Murugarra, que es jefa de medicina interna del hospital de policía. Ya, gracias. Bueno, como yo veo que uno de los problemas importantes es la deshumanización, esto debería de verse desde las escuelas de medicina, tener dentro de la currícula un curso especialmente para ver estas situaciones, ¿no? Del humanismo en sí, de la situación actual. Ese es un punto importante, ¿no? Y el otro punto que coincido con todos mis colegas también es la parte del Estado, ¿no? Como mencionaron, sí, lamentablemente, ¿qué estamos viendo ahora? No es algo satisfactorio económicamente. Entonces, ¿qué hace el médico internista? Trabaja en 3, 4 lugares para poder de repente solventar sus necesidades, ¿no? Y esto es a nivel nacional, que debería de verse esa situación económica en los médicos. Uno de los otros puntos que también sí, de alguna u otra forma, también es importante es la fuga de talentos, porque nosotros hemos visto en ciertas ocasiones que tenemos médicos internistas terminando la especialidad y o bien se van al extranjero porque la situación económica no es adecuada acá en el Perú, o bien se van a otras especialidades, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma, como menciono, tratar de ver como una solución de Estado, ver la situación, la problemática de los médicos en sí. También, justo a mediados de este año, se terminó un estudio junto con los residentes de la San Martín, en donde yo también, igual como mi compañero, pensé que de repente la problemática que de repente mi hospital iba a ser diferente a los otros hospitales, pero no, en sí es casi los mismos problemas, ¿no? La mayoría son adultos mayores, ¿no? Los residentes de medicina ven no una adecuada solución económica, tratan de alguna u otra forma también evitar los roces, ya sea con los pacientes o con los familiares, teniendo en cuenta los problemas que podrían tener al dar algún comentario o a dar ciertos tratamientos, ¿no? Entonces, eso también de repente tener en cuenta desde las escuelas, desde las universidades, ¿no? y también residencia, de alguna u otra forma perfilar, ¿no? Para que el médico internista tenga esa parte más humanista, más ético, que sí lo tenemos, pero poco a poco con estos tiempos lamentablemente se están perdiendo, ¿no? Y evitar las fugas de talento. Gracias. Podría contarles así en forma pequeñita 3 casos clínicos, por ejemplo. Uno es que un día una señora trajo a su hijo de 15 años de un colegio, creo que era el Marca, y
el chico decía que le dolía la cabeza, entonces la mamá lo llevó al neurólogo, le tomó su tomo, su resonancia, y no había mejoría. Y después se dieron cuenta que el niño estaba desmejorando en sus notas y se desarreglaba y todo. Entonces pasó por varios especialistas, psicólogos, todo, pero un día un médico internista lo vio, lo examinó y le dijo, ya sé que es lo que tienes. Mandó a la mamá afuera y le dijo, ¿desde cuándo estás usando esa droga? Le dijo. Era un chico que estaba en drogas. Eso jamás lo podía haber diagnosticado a nadie. Otro caso es en el Almendara, por ejemplo, me dijeron que había un paciente que se quejó a la prensa porque el joven tenía diarrea crónica, lo estudiaron en gastroparásitos, le pidieron tránsito, tomografías, pensaron que era un HIV también, porque era un joven. Y total, el chico se iba en diarreas y estaba ya hueso y pellejo. Cuando de pronto lo vimos también, tenía un temblor en la mano así, y un ojo saltón. Era un hipertiroidismo. Eso jamás nadie no va a reemplazar en esa parte, que es una fortaleza de los médicos. Y ahora último, hemos visto casos, justo en el Hospital Menara también, con el doctor, seguramente lo conoce, un chico que viene porque de la nada sí se empieza a agitar y luego quietud por momentos. Y empieza a tener psicosis, empieza que la gente lo persigue, que hablan mal de ellos, y luego presenta una convulsión y llega al hospital. Entonces, ese era lo que está de moda esta enfermedad ahorita, es la encefalitis autoinmune. Entonces, esas cosas, por lo tanto, el médico internista tiene que estar actualizado. Tiene que saber, me parece, de lo que está pasando en el mundo, estar atento, alerta a todas las cositas que van pasando, ¿no? Eso no me autoriza. Disculpa. Doctorita. Ya, gracias. Muy bien, antes de contestar la pregunta, ¿cuál es el futuro de la especialidad de medicina interna? Yo quisiera remarcar sobre elevar la valla en el tamiz para los médicos que deciden estudiar medicina interna. Hagamos que la medicina interna sea mucho más atractiva, más que promueva la vocación, como dijo el doctor Poma, ¿no? Entonces, para hacer un paralelo, por ejemplo, en España, la medicina interna se estudia 5 años y no le permiten hacer otra subespecialidad. O sea, es una forma de revalorar, o sea, porque la gran mayoría que sucede que yo hago medicina interna y después me voy a cardiología, ¿no? O sea, agarro un puente a la medicina interna para llegar a mi objetivo final, ¿no? Y eso, por ejemplo, en España se ha parado, que tú quieres ser médico internista, perfecto, 5 años y no puedes hacer otra especialidad. Y de esa manera se aumenta el número de internistas en el país, ¿no? O sea, yo creo. Y como el problema es multifactorial, acá tenemos que poner el hombro todos para solucionar los problemas de la medicina interna. Colegio médico, sociedades científicas, gobierno, ¿no? Universidades, ¿no? Entonces, no es posible, no es dable que año tras año vayan quedando plazas en medicina interna. ¿No? Entonces tenemos que revertir eso, hacerlo más atractiva, reposicionar, de manera que la medicina interna pues sea como era antes, ¿no? Respecto al futuro de la especialidad, yo pienso que el médico internista nuevamente está recuperando el sitial que tenía antes. Y por ejemplo, en Estados Unidos, el médico internista ahora es bastante cotizado, tanto en hospitales públicos como privados. ¿Por qué? Porque, como decía el doctor, es más costo efectivo, ¿no? O sea, yo, gerente de una clínica, contrato, ¿por qué tengo que contratar a un cardiólogo, a un gastro, a un neumólogo para que me haga la guardia si puedo contratar a un internista, ¿no? Pagándole bien y me hace un trabajo más eficiente, mucho más óptimo, ¿no? De manera que yo sí pienso que ahora en todo el mundo se ha comenzado a revalorar, pero tenemos que nosotros poner de nuestra parte, ¿no? El médico internista de ahora tiene que dominar la tecnología, la computación, el inglés,
el inglés es muy importante porque en los congresos europeos es todo en inglés, no hay ni traducción, de manera que obliga al médico, pues nadie va a pagar $800, $1000 de inscripción para ir y no entender nada, de manera que es importante. O sea, el futuro de la especialidad, el médico tiene que ser completo, tiene que saber 2 idiomas, incluso tiene que manejar algún procedimiento. O sea, yo veo en el futuro al internista, por ejemplo, ahora hay algunos internistas que hacen endoscopía digestiva. Claro, han sido capacitados, no están haciendo un introducismo, tienen un diplomado o tienen una maestría, ¿no? Entonces, yo veo a la medicina interna del futuro haciendo algunos procedimientos al médico internista. Por otro lado, la investigación es muy importante y eso adolecemos no solo los internistas, sino la mayoría de médicos. A nivel de Latinoamérica estamos jalados en los trabajos de investigación que han hecho varios autores, como tesis de maestría, ¿no? La producción científica en hospitales e institutos del Perú están muy por debajo del estándar. De manera que se tiene que enfatizar en investigación. Por otro lado, se tiene que utilizar los Big Data. O sea, el médico internista del futuro tiene que manejar y tiene que volver a ese liderazgo con una docencia adecuada, una docencia universitaria adecuada, una investigación óptima, ¿no? Y sobre todo, volver a humanizar la medicina. Entonces yo considero que en los años siguientes se va a revalorar y se va a reposicionar la medicina interna, como dije previamente. O sea, los hospitales no funcionan sin internistas. Las facultades de medicina, mucho menos. De manera que, en ese sentido, tenemos que volver a reposicionarnos en lo que es el trabajo y la labor del médico internista. Gracias. Gracias. El futuro de la especialidad. Cada vez el avance de la ciencia y tecnología es rapidísimo, ¿no? La cantidad de información que sale día a día es tremenda, ¿no? Se dice que para que un médico pueda estar actualizado debe leer un promedio de 11 a 13 papers por día, ¿no? Lo cual es bien complicado, sobre todo, como hemos dicho, ¿no? Para nosotros que tenemos que trabajar en 2, 3 lugares. Y las guías de práctica clínica, o sea, nos ayudan a eso, ¿no? Leemos una guía y nos ahorra esos 11, 13 papers que hay que leer, ¿no? Subespecialización, superespecialización, inteligencia artificial. Entonces, nuevos medicamentos, nuevas pruebas diagnósticas. Entonces, tiene que haber una persona que va a engranar todo eso. Y eso debe ser el médico internista. O sea, sí hay futuro para el internista, pero acá viene el detalle. Si no nos preparamos ahora, no vamos a poder lidiar con eso. Entonces, si bien es cierto, hay un futuro prometedor, pero si es que empezamos a tomar decisiones y soluciones en este momento, porque si seguimos en este camino, que tenemos notas bajas para que ingresen a la residencia, de que el mercado no es atractiva ya nuestra especialidad, los bajos sueldos, ese futuro prometedor no va a ocurrir. Entonces, sí veo futuro, pero siempre y cuando desde hoy nosotros empecemos a cambiar las cosas. Y como decía el doctor, nosotros mismos, ¿no? Si nosotros queremos decirle al residente, tienes que hacer bien tu planteamiento diagnóstico, tu plan de trabajo, nosotros tenemos que darle esa imagen en la visita médica, porque si no lo hacemos, vamos a seguir formando residentes que no van a estar capacitados para resolver problemas mínimos indispensables de salud y que podemos empezar con todo lo que se nos viene. Eso es todo. ¿Algo más?
Bueno, ¿cuál es el futuro de la especialidad? Yo considero que medicina interna está en una constante evolución, que tenemos que tratar de mejorar desde las universidades, desde la residencia, a nuestros residentes y nuestros alumnos. Esto va a ir para bien, va a ir a lo que antes éramos, el ser el líder en lo que es en el hospital, en un centro de salud. Tener en cuenta ahora la inteligencia artificial, no tener un miedo, un temor a que de repente ellos nos reemplacen a nosotros. Considero que la medicina en sí es un arte, que no puede ser reemplazado por más máquina que sea, ya que ellos, como hemos mencionado, no va a tener ese humanismo hacia los pacientes. Entonces, eso es lo importante, nuestro don que nosotros tenemos y que eso debemos de tener en cuenta. Ahora, que nosotros tengamos de la mano una ayuda de la inteligencia artificial o de la tecnología, es para bien de nosotros, para esta tecnología mejorar nuestra situación y también mejorar, de repente, dar con mayor rapidez un diagnóstico, ¿no? O para dar un mejor tratamiento, los más adecuados posibles. Anteriormente, un ejemplo, ¿no? Un anciano fallecía, ni siquiera se sabía el porqué. Actualmente, ahora con las pruebas moleculares, podemos diagnosticar desde muy temprano enfermedades que desde un inicio se puede dar un tratamiento adecuado. Entonces, eso es que nosotros deberemos apoyarnos en la tecnología y no estar pensando que es ellos lo que nos van a reemplazar, porque ellos son máquinas que no va a poder dar siempre la parte humana a los pacientes. Es lo que yo considero en el futuro de nuestra especialidad de medicina interna. Ya para concluir, y yo en mi función de moderadora y de abogada del diablo también, ante los mismos comentarios que ustedes, principalmente desde su liderazgo que tienen en sus respectivos hospitales, yo solo les pregunto y les pediría sus comentarios al respecto de lo que yo voy a decir, o también alguna otra conclusión final es: queremos ser los líderes, pero no se nos permite hacer procedimientos. El catéter venoso central solo lo tiene que colocar el intensivista. La paracentesis solo la quiere hacer el gastroenterólogo. La toracocentesis solo la debe de hacer el neumólogo. Entonces, ¿cómo recuperamos el liderazgo? Número uno. Número dos, en cuanto a los diagnósticos también mencionados, esperamos que un paciente se complique y ahí recién interviene cirugía. ¿Cómo nos comunicamos mejor con nuestros colegas de otras especialidades? ¿Cómo evitamos que ingresen pacientes con diagnósticos de emergencia a medicina interna, con diagnósticos quirúrgicos, traumatismos encefalocranianos, hemotoras por herida de bala, que como no son quirúrgicos pasan a cargo de medicina? Y finalmente, dejar también como de repente una sugerencia: ¿por qué no el médico internista, hablando del futuro, por qué no es también más bien el líder de la gestión, ya que conoce el aspecto clínico en un mar de conocimientos, ya que tiene ese mar de conocimientos, ¿por qué no ser el líder de la gestión clínica? Entonces, yo finalmente les pediría un comentario final, conclusión, ya para cerrar, y luego poder de repente pedir la intervención de los colegas también presentes. Doctor, ¿sí? Bueno, en realidad las preguntas o comentarios que plantea la doctora Bentezú son muy importantes para reflexionar, ¿no? Y que vemos en el día a día en nuestros hospitales, en nuestras guardias hospitalarias, ¿no? Yo creo que básicamente va a depender del gestor, porque algunos pacientes, como dice la doctora, que son quirúrgicos, ¿quién maneja
el traumatismo cráneoencefálico. Es el neurocirujano. Pues así nos han formado. No, porque yo solamente opero. No, señores. Usted tiene que manejar a su paciente. El paciente, el cirujano opera al paciente diabético, la amputa, ya maneja, sigue medicina interna. Un momentito, le digo yo. No, tú no sabes hacer balance, no te enseñaron el posoperatorio inmediato, es tu campo. Nosotros los internistas tenemos otra función dentro del paciente diabético en este caso, ¿no? Entonces, de manera que yo he estado en la gestión del Hospital 2 de Mayo y yo diría que básicamente depende de la gestión, depende de la cabeza. Darle el apoyo a los jefes de departamento, ya sea de emergencia, de medicina interna, para poder solucionar esos problemas, porque si nosotros como gestores no lo apoyamos al jefe de departamento o servicio, pues no va a haber solución. El neurocirujano va a seguir derivando sus pacientes a medicina interna, el cirujano de igual manera, el urólogo igual. Entonces se ha acostumbrado que el internista pues maneje todo, ¿no? Todo, incluso de otras especialidades, pacientes de otras especialidades. Entonces yo creo, vuelvo a repetir, eso depende mucho de la gestión del orden que se pueda proporcionar en cada clínica, en una entidad privada, de un hospital. Bueno, como conclusión final yo de esta mesa redonda, yo diría pues que el médico internista tenemos esa misión, esa labor de recuperar al internista de antes, ¿no? ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir que es una necesidad de cohesionar todos los tratamientos de las diversas subespecialidades de manera transversal. El internista sigue al paciente de una manera longitudinal. De manera que eso para mí es importante, y recuperar esa esencia clínica, ¿no? Ese arte de examinar al paciente, de realizar la anamnesis, y con eso tenemos prácticamente el 80% del diagnóstico. Eso tiene que estar vigente en nuestras mentes y transmitirlo a las nuevas generaciones, ¿no? El problema es muy complejo, multicausal, vuelvo a repetir, de manera que nosotros tenemos que empezar. Yo tengo en la familia algunos médicos, incluidos mis hijas, y pues nosotros tenemos que ponerle. Yo me iba a llamar la atención al profesor, pues porque era la forma de enseñar eso, y yo no, a mí anatomía, doctor, me enseñaron con un paciente a disecar. ¿Y por qué usted no les enseña así? ¿Por qué le hace comprar el Netter, el atlas, el atlas de disección? ¿Por qué me hace comprar ¿cómo se llama?, el equipo de disección? Si no lo va a usar, estaba nuevecito el equipo. De manera que nosotros tenemos que poner el grano de arena en la solución de esos problemas, por más mínimos que sean, pero repercute a nivel de la formación del médico internista. Entonces, recategoricemos el papel del internista. Eso es todo. Una de las cosas que vemos, creo que en todos los hospitales, hablo de hospitales del sector público, no de privados, viene un paciente con patología quirúrgica y la palabra que usted ha mencionado, doctora, es esa, no se va a operar de emergencia. Pero que yo recuerdo de la litiasis vesicular, la obstrucción intestinal, me enseñaron en cirugía, ¿no? El traumatismo encefalocraneal leve es un problema y no lo aceptan en los hospitales públicos. No, pasa a medicina interna. Y viene ahí los problemas que se dan. Pero en la clínica es diferente, ¿ah? Ahí es diferente, qué extraño. Debe ser, somos distintos, ¿no? Manejo en el hospital público, manejo en clínica, ¿no? Y lo otro es con lo que había preguntado la doctora, los procedimientos, ¿no? A veces, pero es recomendado, mejor no le hago. Pero es una simple paracentesis, tiene la plaqueta normal, tiene su TP normal. No es recomendado. No, su familiar es un abogado. Ya nadie lo quiere tener.
llama al gastroenterólogo para una simple paracentesis, los problemas legales. Y acá viene lo que yo estoy convencido, ¿cómo solucionarlo? Vuelvo a decir, las guías de práctica clínica. Las guías de práctica clínica tienen dos virtudes, que nos va a decir el accionar médico con flexibilidad, y lo otro tiene la protección legal. Pero como dije anteriormente, las guías deben ser, no de cada hospital, deben ser guías nacionales. Entonces, la guía me dice, paciente con indicación de paracentesis, ¿no? Y tiene determinado valor de plaquetas, lo hace médico internista. Si hubiera alguna comorbilidad asociada, recién lo vería el gastroenterólogo. Con eso, ese paciente, yo voy a tener la seguridad médica y legal de que la puedo hacer. Y lo otro, con esa guía, esa obstrucción intestinal no ingresa a medicina, ingresa a cirugía, porque es una guía nacional con resolución directoral del director y en la cual la tiene que hacer. Y no se hacen. Ahí, y yo veo en mi hospital un empeoramiento de los cirujanos sobre los internistas, ¿no? Y el paciente está en medicina. Pero cuando se complica, ¿no? ¿Cuál es lo primero? Cuando ya está ya demasiado quirúrgico ya, ¿por qué no lo pasaron antes? Y ahí viene, ¿no? Infravalorados, porque hemos perdido ese poder que teníamos antes. Hablo de poder en el buen sentido de la palabra clínico, ¿no? Ya no lo tenemos, ¿no? Paciente, adulto mayor, tiene muchas enfermedades, pásalo en medicina. Y medicina, y suena feo este término, pero es la realidad, termina siendo un depósito de pacientes de determinadas especialidades. Y nosotros lo permitimos. Nosotros, entonces, para conclusión, revalorarnos. Pero ¿cómo nos vamos a revalorar? Con conocimiento, con evidencia, con ética y con humanismo. Si no tenemos esos 4 pilares, vamos a seguir como estamos ahora. Ese sería mi comentario. Bien, yo creo que medicina interna tiene mucho futuro. No creo que sea reemplazado, tenemos que potenciarlo. Yo me acuerdo cuando fui jefe de departamento de medicina, cuando estaba la doctora, una pediatra que no me acuerdo su nombre, pero quería desaparecer de medicina de Almenara, que era hospital nivel 4, decía que hace un servicio de medicina acá. Y iba a ser el peor error del mundo, porque el hospital de Almenara es full medicina interna. El hospital lo mueve prácticamente medicina interna, a través de interconsultas, a través de muchos procesos, ¿no? Y ahora, en relación a los procedimientos, antes, lógico, se ha perdido eso, los procedimientos, porque por miedo a los problemas legales, porque yo me acuerdo que antes infiltrábamos, por ejemplo, todas las articulaciones infiltrábamos, hacíamos aspiración transtraqueal, vías centrales. Mi tesis fue de biopsias hepáticas, o sea, hacíamos todo, pero lo que pasa es que ahora hay problemas legales y no creo que eso le quite mucho a medicina interna, pero la parte del razonamiento clínico, hacer hospitales rápidos, por ejemplo, hay hospitales, eso por ejemplo puede ser parte yo quise implementar en Almenara un servicio que se llama, en otros países existe, diagnóstico rápido, donde el clínico lo diagnostica rápido, porque sabe, conoce, es el que más sabe, es el que más aplica el razonamiento. Los diagnósticos salen rápido y sale de alta. Ya no va a ser como ese paciente que les contaba el hipertiroidismo, meses dando vuelta, ¿no? En otros servicios. Entonces tiene futuro, por ejemplo, medicina interna tiene futuro en hospitalización domiciliaria, tiene hospital de día, tiene en paliativos tiene bastante futuro. Bueno, yo sí lo veo con optimismo. Hay bastante aunque no hagamos procedimientos, pero hay bastante para trabajar. Muchas gracias. Gracias. Bueno, en relación a los procedimientos, considero que medicina interna sí están en la capacidad, en nuestra misma currículum está los ciertos procedimientos que nosotros podemos hacerlo, que lamentablemente justo uno de los baches que tenemos es la parte legal, ¿no? Que de alguna u otra forma las guías prácticas nos ayudarían bastante para mejorar esta situación.
en relación también a lo que es el por qué, por ejemplo, el neurocirujano no se hace responsable de su paciente neuroquirúrgico y lo mete para medicina, lamentablemente justo en todo el sistema de salud en el cual estamos todos incluidos, ¿no? Para comenzar, en el hospital se trata de respetar la ley en la cual el paciente tiene que estar 12 horas en emergencia. Imagínense el paciente que llega en la madrugada, que en ese momento de repente no hay la especialista o que tendrían que llamar mientras que se demora, mientras que le hagan los exámenes de imágenes o de laboratorio, ya pasan las 12 horas, no se quieren hacer cargo y ¿qué hace emergencia? Hospitalizar a cargo de medicina. Yo como jefe del departamento siempre estoy en constante lucha en contra de esto. Llego a hablar hasta con el director del hospital para justo tratar de eso, encaminarlo adecuadamente, ¿no? Porque lamentablemente nosotros, ¿qué hacemos con un paciente neuroquirúrgico? Mirarle que todos los días y que lamentablemente poco a poco ellos se van desgastando hasta que pueden fallecer. Entonces hay momentos que definitivamente se tiene que actuar. En mi caso, si es necesario hablar con el director, hablo con el director para ver la situación, hacemos juntas médicas para poder ver los casos de esos pacientes que son complejos, que necesitan algo más como un acto quirúrgico, ¿no? Entonces, eso tenemos que estar siempre en la lucha constante, ¿no? Y bueno, si es que hablamos de procedimientos, sí hay procedimientos que estamos en la capacidad y lo podemos hacer. Muy bien, muchas gracias. Hemos concluido esta parte, entonces, por favor, esperamos algún comentario de la audiencia. Podríamos tener sus comentarios, preguntas, más bien, y hacer con precisión por la hora. Adelante. Sí. Gracias. Soy la doctora Carmen Vela. Bueno, yo les cuento que de inicio soy internista, ¿no? Y también al final hice demasiado, como 37 años de emergencias, pero nunca dejé de ser internista. ¿Por qué? Porque obviamente el emergencista ve una forma rápida, procedimientos ok, pero, ¿qué te digo? Muchas veces se olvida de lo más importante, la causa, ¿no? Y para hacer eso completo, demanda mucho tiempo, o por lo menos el tiempo que no nos dan. Entonces, o uno se acelera al máximo para cumplir la misión, o hace como todo el mundo, ¿no? Y ahora el copy-pega. Yo acepto el copy-pega porque hay cosas que no vas a repetir por gusto, pues. Pero tienes que actualizarlo todo. Y sobre todo, sus comentarios, ¿no? Siempre una evolución tiene que aportar. ¿De acuerdo? Bueno, lo que quiero decir con esto es que en ese contexto he tenido también la oportunidad de trabajar con todas las especialidades, absolutamente con todas, las quirúrgicas, las médicas, todo. Y el médico emergencista actual, no uno que otro, ¿eh? Porque a veces se molestan ellos y les digo bomberos, ¿no? ¿No? Porque es la verdad, pues. Todo el mundo anda corriendo, todo el mundo quiere aparentar que cumple. Disculpen la palabra, pero es así. Es decir, yo sigo, o sea, lo de la producción, pero no se olvidan de lo que el paciente necesita, ¿no? Es que solucione su problema. Y nadie en este sistema soluciona nada. Disculpen que sea un poco dura, pero es la verdad, pues, ¿no? ¿Qué vamos a hablar de ejemplos? Perdonen, ¿eh? Si muchas veces los mayores no lo damos ninguno. ¿Me equivoco? Es así, pues. Para que uno cambie, tiene que ver cuál es el diagnóstico, si no la terapéutica va a ser errada. Segundo lugar, vivimos un caos realmente. Perú, no hay Estado, no hay nada. Oye, te ponen a jefes que han sido tus residentes, gente totalmente incompetente. Si un médico, cualquiera de nosotros trabaja como la parte asistencial, tiene que ver con sus pacientes. Un gestor tiene que ver con miles o millones de pacientes. Entonces saquen la cuenta el caos en que vivimos.
Y a los chiquitos que los ponen ahí como jefes, ¿qué hacen? Sí, señor. Porque si no hacen sí, señor, los votan, pues, ¿no? Entonces estamos realmente... a mí me da pena la medicina actual, de verdad, porque yo he tenido la suerte, bueno, soy sanmarquina, he tenido la suerte de tener maestros de verdad, y gente que... Pero ahorita, ¿quiénes comandan, doctores? ¿La San Martín? La gente de la San Martín está comandando, no los partidos políticos, la APRA, desgraciadamente es así, pues. Entonces ponen gente que no es capaz. Yo te acepto que sea de tu partido, pero que sea el mejor, pues. ¿Por qué no? ¿No es cierto? Pero están poniendo lo peor, de verdad, de verdad. Y es lamentable que una colega vecina me dice, fue a tu hospital y mira, va una jovencita que fue con mi hermana, lo miró un ratito, no lo examinó, pero la historia ya estaba lista, doctor. Y dice, doctora, usted no va a examinar porque la doctora es médico. No, ya está todo. Es decir, no examinan nada, escribe. Entonces, ¿qué dice? Médico legalmente. Pero todo estaba escrito, ¿no? O sea, es una farsa. Yo realmente estoy asqueada de la medicina actual. Y mientras que nosotros, y en lo concreto, en medicina interna, ¿cómo podemos cambiar? Doctores, esta gente que solamente va al Estado a robar, porque es la verdad, no les importa absolutamente nada de ninguna profesión. Porque aparte ellos, los que tienen el poder, van a hacer su clínica, ¿no? Y todos ellos tienen clínicas particulares, hechas, o sea, pagadas por el Estado. O sea, a ellos no les importa, pues. O cuando van a un hospital, los tratan como reyes, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene la solución, creo yo? De la Sociedad de Medicina Interna. ¿Por qué? La Sociedad de Medicina Interna tiene que empoderar a la gente, ¿no? Con los cursos extraordinarios que dan los congresos de medicina interna, pero por supuesto son los mejores, ¿no? Si los escuchamos bien, los analizamos bien, los estudiamos bien, nos actualizamos, definitivamente, ¿no? Entonces, y hacer que él se empodere, pero exigir más tiempo. Pues ningún médico internista, no creo que ustedes vean en 15, 20 minutos un paciente, o me equivoco, ¿no? Mínimo son 40 minutos. Entonces, tenemos que pelearla juntos. Muchas gracias, doctora. Adelante, doctora. Gracias. Bueno, también de su especialidad, Néstor Ruimán Dávila, he conocido todos los sistemas, trabajo actualmente en atención primaria, algo sui generis, pero también en la parte privada, y conozco el sector privado y público, ¿no? Y bueno, sería parte de la apreciación es empoderar a la sociedad, que la sociedad no solamente sea clínico, sino también gestor. Segundo, en las universidades, la currícula, obviamente, pues empoderar. Y aparte, nivel MINSA, se perdió la rectoría, lo puedo decir así con todas las letras. Cada vez es más cargos políticos que técnicos. Al técnico lo encasillan, lamentablemente, y los que lideran a veces no son los más idóneos, ¿no? Y con conocimiento de causa, porque el doctor habla de las guías de práctica clínica, son por resoluciones ministeriales, no directorales, y sobre todo pues que es a nivel del MINSA, no de salud, no de privados, que tienen la iniciativa. Lamentablemente pues los investigadores que tenemos a ese nivel son pocos, contaditos con los dedos, y sería bueno que las sociedades, y más que la Sociedad de Medicina Interna, sea la que propugne esto, ¿no? Que hagan en los cursos de pregrado, cursos obviamente de investigación, ¿no? Como le están haciendo algunas universidades, pero no las públicas, y las públicas obviamente las empujan a veces, como se dice, por iniciativa propia, ¿no? Por los mismos estudiantes, ¿no? Entonces eso es lo que quisiera hacer, un cambio sustancial, o que desde la sociedad se empodere más esto, ¿no? Porque el mensaje es claro, ¿no? El internista es la madre de todas las especialidades, ¿no? Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Gracias. Adelante, gracias. Gracias. En primer lugar, soy internista, 25 años, y creo que nací para ser internista desde que era estudiante. Voy a todas las especialidades porque yo no puedo vivir con una sola especialidad clínica. Hasta que llegué a clínicas y di gracias a Dios porque existía la medicina interna. Y creo que la pasión por la educación, por la enseñanza, y el internista ahora, que una de las cosas que es mea culpa propia de muchos especialistas,
es que es cierto, terminan su especialidad y buscan también posicionarse no solamente en el aspecto académico, sino también en lo económico. Muchas veces termina venciendo el aspecto económico con 2, 3, 4 trabajos y al final el médico termina, trabaja, duerme, cuando se capacita, cuando se actualiza, cuando está en la palestra, cuando. Después de varios años y 10 años dedicándome a mucho aspecto académico en mis últimos 10 años, ¿no? Tratando de publicar, destacar, he tenido la suerte de publicar y me han abierto las puertas la Sociedad de Medicina Interna, gracias a Dios, con algunas publicaciones, pero falta más de eso. Que, por ejemplo, la sociedad mapea a todos los internistas. Yo recién, después de 25 años, me voy a incorporar a la sociedad. Ya estoy siendo invitado sin conflicto de intereses, soy muy claro, por muchas industrias para speaker en algunos concursos internacionales. Gracias, pero por si acaso mi ética me dice esto. Ah, ya no hay problema. Están hablando de síndrome cardiorreno metabólico, endocrinólogos, cardio y reno, nefrólogos y el internista, que es el padre de todo lo cardiorreno metabólico, es el padre de toda la medicina, es el padre de la medicina integradora. Ha quedado como un médico general más, porque se ve en el campo, oye, van a un internista, se ha vuelto un médico general porque ha perdido el liderazgo, ha perdido el conocimiento, ha perdido la actitud. ¿Y qué se están formando como residentes? Un residente, paciente que ingresa con ITU, ya, muy bien, ¿cuál es su estrategia? Siguiente paciente. Eso estamos formando. 3 años, los cayetanos, yo soy internista y soy endocrinólogo, porque he hecho 4 años. O sea, tú como internista eres inferior a mí. No tengo nada contra los arequipeños, pero toda endocrinología está dominada por arequipeños, que están así arribas y dicen, yo soy de 4 años, tú eres de 3 años, quédate por allá, ya mantén tu distancia. Entonces, recuperar eso, lo que nosotros veíamos con el maestro Benjamín Alalel, quien he tenido la oportunidad de gozarlo, médico del siglo también, al margen que el doctor es cierto, ¿no? Al doctor JJ Rodríguez, médico del siglo, por implantar dedos, ¿no? Que es correcto. Y el internista, por lo menos sacó cara por nosotros el doctor Benjamín Alalel. ¿Dónde hay más líderes? En 2 de mayo, en Loaiza, cuando pasamos esos rounds de los grandes maestros que se respetaban y que integraban toda la medicina interna, y que faltan más protagonistas. Yo creo que tenemos buenos internistas que no están incorporados a la sociedad, que hay que hacerles un llamado y una motivación para publicar y nuevamente llegar a tener el protagonismo que toda la vida tiene la medicina interna. Ni siquiera la población lo sabe. La población no sabe. ¿Qué es el internista? ¿Es un médico interno? Un médico interno, seguro esos que todavía están haciendo su internado, ¿no? Entonces, un médico general, ¿qué es la medicina interna, doctorcito? ¿No? Entonces, hasta ahora la población, ¿y quién está involucrado en eso? ¿No es el mismo entidad rector de salud? Y por lo menos cada entidad hospitalaria de gestión, ¿qué cosa es la medicina interna? Nuestra entidad gremial académica como sociedad, que también debe salir a golpear más qué cosa es la medicina interna, pero, oye, ¿dónde están los cuadros internistas? Mis cuadros internistas que ya son fellows en el ACP o que pertenecen a alguna sociedad internacional. Vengan, los convocamos. Necesitamos cerebros académicos y que recuperen la palestra y que las especialidades no se estén pasando por encima. Porque nosotros dominamos muy bien el campo de la medicina. Desde mi óptica, quizás errónea, para mí el especialista solo va a procedimientos. A mí no me va a ganar en clínica. El neumólogo no me va a ganar a mí en juicio crítico, clínico, ni el cardiólogo. Por ahí podré discutir alguna arritmia con el cardiólogo, pero digo yo, la formación de nuestros residentes actuales están en esa capacidad de poder hacer ese juicio clínico, como en los Paraninfo desde el 2 de mayo, en un juicio clínico se decían de todo, tú eres una bestia, no, porque esto es así, tú es así, qué rico, uno se nutría de tanta pelea académica. Y después el patólogo, cállense que ninguno tiene la razón, yo tengo el diagnóstico. Oye, pero ya se hablaron de 20 diagnósticos diferenciales, qué rica medicina, ¿no? Y después afuera vamos a tomarnos una gaseosa, compadrito.
Eso es lo que necesitamos, la escuela que nos formaba antes, así, pero 3 años del residente ahora es un interno más que da vueltas, y al final no sale con juicio clínico, al final es un residente mal preparado que faltaría un año más, sería que sea la residencia 4 años para hacernos prevalecer como internistas y que en un cardiólogo de 3 años nos tenga respeto. Yo creo que esa podría ser una alternativa. Uno, aumentar un año a la residencia para que el internista tenga capacidad de ser un buen clínico, cardiólogo, neumólogo, reumatólogo, infectólogo y todo eso. Uno. Y dos, que nuestra sociedad nos integre, haga un llamado y haga un mapeo, un cruce con todos los internistas del colegio médico y cuántos están en la sociedad. Es cierto que hay una dejadez, pero también hay que tener un protagonismo de invitación, de jalar a esos cuadros y nutrir más y hacer una sociedad más grande en lo académico también, ¿no? Y así podremos recuperar en algún momento lo que nuestros grandes maestros de la medicina interna dejaron un sello imborrable en nuestro país. Bien, muchísimas gracias. Bueno, realmente ahí está la pasión del médico internista. Creo que eso es lo que nos hace falta, lo que necesitamos, acá con el respeto del doctor neurólogo. Pero así somos, de verdad, apasionados. Yo no soy de la guardia vieja ni de la guardia nueva, pero tuve la suerte también, como ustedes varios han mencionado a sus maestros, igual, ¿no? De repente es injusto mencionar a alguno o dejar de mencionar a otro, pero bravo, gracias por ellos y gracias por esa pasión que tenemos acá, ¿no? Pues como médicos internistas y en general como médicos. Bien, muchas gracias. Esperamos que de acá se haga una reunión con más representantes. En algún momento depende acá de nuestro secretario. En todo caso estamos concluyendo. Un aplauso para todos ustedes. Que viva la medicina interna, que viva la medicina interna. Y doy pase al doctor, por favor, al doctor Cristian Carpio para ya cerrar y una próxima invitación a otros eventos. Primero, agradecer a esta importante mesa de médicos especialistas en medicina interna que tiene una gran experiencia y conocimiento de esta especialidad, y también a la doctora Alejandra Bendezú, que es la que, digamos, sí ha puesto todo lo que es la organización, y a todo el panel, ¿no? La verdad que esta mesa ha sido demasiado enriquecedora, ¿no? Todos sabemos, los médicos, el tema de los internistas, sus problemas que tienen, ¿no? Y recordar que ellos han sido protagonistas, pues, ¿no? Con Claudio Bernal en la fisiología, con el medio interno, en los hospitales, ¿no? De Europa, en la docencia. Y los grandes primeros maestros han sido internistas. Por ejemplo, en Perú sabemos, pues, Lanfranco Lahoz, Carcelén y otros que han sido los grandes internistas, ¿no? Y tienen un papel preponderante, nadie lo va a negar. ¿Y cómo se demuestra? Que las otras especialidades, cuando no es específicamente su tema, mejor que lo maneje el internista, porque el internista pues sí sabe manejar, digamos, y todas las variables, como se dice, ¿no? Mejor que lo maneje el internista, ¿no? Entonces sí, indiscutiblemente un papel preponderante, más aún en la pluripatología y en la pluriterapéutica, ¿no? En la cual tiene un espacio. Yo agradecerle de todo corazón este espacio que han querido en el Colegio Médico, y también seguir, acá tienen todo el espacio para seguir continuando con este importante debate que debe reposicionar al internista en este siglo, ¿no? Muchas gracias a todos.